Alguna vez hemos tenido una idea que nos parece brillante, pero al contarla notamos que la gente desconecta, que mira el móvil. Hoy vamos a meternos de lleno en una metodología de comunicación pensada para que los mensajes no solo se oigan, sino que de verdad calen. Es el arte de persuadir sin que parezca que estamos vendiendo nada, utilizando la psicología para que las ideas echen raíces en la mente de los demás. Es una sensación súper frustrante y la verdad muy común. Invertimos un montón de tiempo, de energía en preparar una propuesta para que luego se quede en nada, en la indiferencia. Pero esto no tiene por qué ser siempre así, ¿eh? Existe un sistema, un método bien estructurado que puede darle la vuelta a la tortilla y transformar nuestra forma de comunicar para que las ideas por fin tengan el impacto que se merecen. Vale, para construir este sistema vamos a ver 5 claves. Empezaremos con los 3 pilares de cualquier mensaje que busque persuadir. Después pasaremos a la estructura antes-después-puente, que es potentísima. Analizaremos el poder del drama cotidiano, una fórmula para crear imágenes mentales. Y para terminar, una guía práctica que lo une todo. ¡Vamos a ello! Bueno, empecemos por los cimientos. Igual que un edificio necesita una buena base para no venirse abajo, todo mensaje persuasivo se apoya sobre 3 pilares. Y si uno de ellos falla, toda la estructura se tambalea. Pensemos en esto como si fuera un taburete de 3 patas. Necesita información, formación y entretenimiento. Si le quitas una, se cae. Por ejemplo, se puede informar con un dato potente. El 80% de las presentaciones se olvidan en menos de 24 horas. Después, se forma, explicando por qué pasa esto, hablando de la curva del olvido, y finalmente se entretiene, contando una historia personal sobre una presentación desastrosa que lo cambió todo. Es esa mezcla lo que hace que el mensaje se quede grabado. Y aquí está la magia de todo esto. El truco no es usar estos pilares por separado, para nada. La clave está en mezclarlos, en tejerlos juntos, hasta que sea imposible distinguirlos. Las charlas TED más famosas o los anuncios que recordamos no son una clase ni un telediario. Son una experiencia que informa, enseña y engancha, todo a la vez. Muy bien, ya tenemos los pilares. Ahora necesitamos la estructura para construir encima. Y aquí es donde entra en juego un esqueleto narrativo conocido como ADP, que está diseñado para generar un impacto brutal desde el primer segundo. La estructura ADP, o antes, después, puente, va un poco a la contra porque rompe el orden lógico del tiempo. En lugar de contarnos un viaje paso a paso, lo que hace es crear un vacío, un misterio. A nuestro cerebro no le gustan nada los cabos sueltos, necesita respuestas. Y esta técnica explota esa necesidad de cerrar el círculo, haciendo que la audiencia se incline hacia adelante, esperando saber qué ha pasado. Primero se presenta el antes, el dolor, el problema en su estado más puro. No es solo un dato, es una imagen cargada de emoción. La gente conecta al instante con esa dificultad, porque todo el mundo, de una forma u otra, ha estado en un punto bajo. Inmediatamente, sin dar ninguna explicación, saltamos al después, al resultado final, al éxito. Este contraste tan bestia entre el punto de partida y el de llegada genera una pequeña sacudida, una sorpresa que obliga al cerebro a pararse y prestar atención. A esto se le llama el efecto grito. Se le impide al cerebro que se adelante y prediga el final. Al presentar un antes y un después tan distintos, la mente se hace una pregunta que no puede evitar. Pero, ¿cómo es posible? Y exige una explicación. La curiosidad está por las nubes. Y es justo ahí, en ese pico de curiosidad, donde se presenta el puente. La solución, el producto, la idea, pero ya no se presenta como una simple característica, sino como la respuesta al gran misterio que hemos creado. Esto es fundamental. La gente no compra el proceso, compra la transformación. Nadie quiere comprar una cuota de gimnasio. Lo que se compra es la sensación de cruzar la meta de esa maratón. Pasamos al siguiente elemento, que es importantísimo. No se trata de usar el drama para ser sensacionalista, sino para crear una conexión humana, de verdad, profunda. Esta idea es oro puro. La perfección intimida, no resulta creíble. Nadie conecta con una historia de éxito sin un solo tropiezo. Lo que de verdad nos atrae es la redención, la lucha, el caerse y volverse a levantar. Nos vemos reflejados en la vulnerabilidad, no en la invencibilidad. Es la humanidad que hay detrás del logro lo que crea una conexión real. El objetivo final es este,
Al compartir la crudeza de la lucha, se genera una empatía enorme. Cuando la audiencia piensa, «Uf, yo no querría pasar por eso», el valor de la solución se multiplica por 1000. La solución ya no es un simple producto, es el camino para evitar ese dolor. Y no hace falta inventarse dramas épicos, ¿eh? El poder está en los conflictos del día a día, en esas cosas que nos resultan cercanas y nos tocan la fibra. La frustración de no poder hacer algo, el miedo a decepcionar a los nuestros, la sensación de que no nos hacen caso. Son estas pequeñas escenas humanas las que de verdad se quedan en la memoria. Venga, ahora vamos a ver la fórmula técnica para grabar imágenes vivas directamente en la mente de la gente. Porque nuestro cerebro al final no piensa en conceptos abstractos, piensa en imágenes. La fórmula es súper sencilla, pero increíblemente eficaz. Usar un lenguaje que ponga a quien escucha en el centro de la escena, utilizando siempre el tiempo presente y apelando a los sentidos. Al hacer esto, se evita que la audiencia sea un espectador pasivo, se convierte en protagonista de la historia, la vive en primera persona. Fijaos en cómo funciona. No es lo mismo decir «Juan llegó a casa y escuchó a sus hijos» que construir la escena de otra manera. Llegas a la puerta, escuchas las risas, sientes el pomo frío en la mano. El uso del presente y los detalles que apelan a los sentidos transportan a la persona allí mismo. Para el cerebro no es un recuerdo, es algo que está pasando ahora. Y por fin, vamos a unir todas las piezas del puzzle. Vamos a ver una guía práctica y final para construir una narrativa que no solo informe, sino que de verdad transforme, usando todos los conceptos que hemos ido viendo. Este es el proceso completo, en 4 pasos sencillos. Primero, tener clarísimo cuál es la moraleja, el mensaje clave que se quiere dejar. Segundo, elegir personajes cercanos para que la gente pueda identificarse. Después se introduce el drama, la lucha, que es lo que crea la conexión emocional. Y por último, se ofrece la solución, como la respuesta lógica e inevitable a ese drama. Porque al final, como dijo un gran comunicador, la gente olvidará lo que se le dijo, pero nunca olvidará cómo se le hizo sentir. Y esa es la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Qué emoción queremos generar con nuestra próxima historia?